En un pequeño rincón del tiempo, donde el mundo avanza rápido pero el alma va despacio, vivía una mujer que había aprendido a ser fuerte, quizás demasiado. Cada día, al despertar, sentía un leve peso en la frente, un zumbido, un dolor pequeño. A veces no dormía bien, otras veces se levantaba con los hombros tensos, como si toda la noche hubiera estado cargando un fardo invisible. También estaba la fatiga, no una fatiga por correr o trabajar, sino esa que nace en lo más hondo, como si la vida misma le pesara en el centro del pecho. Pero ella no decía nada, solo respiraba hondo, se peinaba el alma y salía a cumplir con su deber. Pensaba que era el estrés, la edad o tal vez alguna comida pesada. Decía, ya se me pasará. Y el cuerpo, que es sabio como un viejo monje, siguió hablando, pero en voz baja. El Zen enseña que cuando el cuerpo murmura, conviene escucharlo antes de que grite, porque el cuerpo no ataca, advierte, no castiga, suplica. Es la voz silenciosa del alma encarnada. La mujer no lo sabía aún, pero cada síntoma era una campanada de atención, un mensaje enviado con amor. El dolor no era enemigo, era una carta sin abrir. Y como toda carta importante, volvería a aparecer hasta que fuera leída. En su interior, una puerta aguardaba. Una puerta que solo se abre con silencio, con pausa, con la humilde disposición a escuchar no solo el cuerpo, sino aquello que se esconde detrás. En ese instante, en apariencia tan simple y cotidiano, comenzaba el verdadero viaje, el viaje de regreso a sí misma. Ella vivía hacia afuera, como una flor que siempre mira al sol, pero olvida sus raíces. Cada mañana se levantaba antes que el alba, organizaba la casa, atendía las necesidades de todos, hijos, pareja, familia, vecinos. Daba y seguía dando. Era su manera de sentirse valiosa, o tal vez su única forma conocida de ser aceptada. Sus gestos eran amables, su voz siempre disponible, pero dentro de su pecho había un eco, una ausencia, una soledad que no se curaba con compañía, sino con presencia, la suya. El Zen dice, el que vive siempre hacia afuera, se vacía por dentro. Y eso le estaba pasando. Con el tiempo dejó de preguntarse qué deseaba, qué sentía, qué soñaba. Sus prioridades eran las de otros, su ritmo, el de los demás. Si alguna emoción surgía, enojo, tristeza, agotamiento, ella la barría debajo de la alfombra de la responsabilidad. No es el momento, se decía. Otros me necesitan más que yo. Y así, lentamente, fue abandonando su propio templo interior. Pero la vida, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde colarse. Y lo que se reprime, busca expresarse. El cuerpo comenzaba a tensarse cada vez más. Sus noches eran largas, su respiración corta, la fatiga constante, pero aún así seguía sonriendo. Seguía funcionando, porque ella no sabía cómo detenerse. No sabía qué detenerse. También era un acto de amor. Afuera todo parecía en orden, pero adentro algo se estaba rompiendo. Y el alma, paciente como el bambú, esperaba el momento exacto para hacerse oír. Porque por más que uno intente tapar el silencio, el alma siempre encuentra el modo de hablar. Hay un momento en la vida en que el cuerpo deja de susurrar y comienza a hablar con más firmeza. No por enojo, sino por compasión. Las molestias que antes eran breves, ahora se volvieron compañeras diarias. Dolores punzantes en la cabeza, como si una nube pesada se alojara tras los ojos. La espalda rígida, como una cuerda tensa a punto de romperse. Taquicardia inesperada en plena quietud. Y un cansancio tan profundo que ni dormir lo borraba. Ella comenzó a asustarse. Visitó médicos, se hizo análisis, le dijeron que todo estaba bien, que era estrés, nervios, hormonas, pero en su interior algo le decía que no era solo eso. El Zen enseña, aquello que no sanas con conciencia,
se manifiesta con síntomas, y su cuerpo, noble como un sabio anciano, estaba tratando de salvarla. Cada dolencia era un mensaje no leído, cada insomnio, una conversación pendiente con su alma, cada latido acelerado, una emoción retenida buscando su cauce. Pero ella aún no entendía, solo quería que el cuerpo volviera a funcionar. No sabía que el cuerpo no estaba roto, solo estaba cansado de no ser escuchado. Porque hay un punto donde el alma, si no puede hablar a través de la palabra, lo hará a través del cuerpo. No para castigar, sino para recordar que algo dentro necesita atención y necesita amor. Así, entre medicamentos, agendas llenas y noches en vela, el alma tejía su plan más silencioso, llamarla de vuelta a casa. Y el cuerpo, fiel instrumento de esa llamada, comenzaba a tocar las primeras notas de una sinfonía que ella, muy pronto, tendría que escuchar. Todo en la vida sucede a su tiempo, como el brote que no se apresura a florecer, ni la hoja que cae antes de estar seca. Y así, llegó el día en que ella se quebró. No fue un evento dramático, no hubo lágrimas escandalosas ni gritos al cielo. Fue un colapso silencioso, casi invisible, pero profundo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, su cuerpo simplemente no quiso más. La cuchara tembló en su mano. La visión se nubló. Sintió que el aire no alcanzaba, que el corazón palpitaba fuera de ritmo, y que algo en su interior, algo muy antiguo, se rompía. Se sentó en el suelo de la cocina, no por debilidad, sino porque por fin, después de tanto tiempo, algo dentro de ella había decidido detenerse. El Zen enseña: a veces hay que tocar fondo para dejar de seguir cavando. Esa caída no fue un fracaso, fue una rendición sagrada. Fue el alma diciendo: ahora sí, escúchame. En ese instante no pensó en su agenda ni en las tareas pendientes. No pensó en los demás, solo sintió el inmenso vacío de haberse abandonado a sí misma durante años. Y en ese vacío, por primera vez, escuchó una voz suave y lejana. No venía de afuera, venía del fondo de su ser. Era la voz que había ignorado durante tanto tiempo. La voz de su alma, la voz del cuerpo, la voz de la verdad. No sabía cómo se curaría, no sabía si podía, pero ese día comprendió algo esencial. No podía seguir viviendo de espaldas a sí misma, porque cuando el cuerpo cae, a veces es la única manera que tiene el alma de levantarse. Ese fue el verdadero comienzo de su camino de vuelta, no hacia lo que era antes, sino hacia quien siempre había sido. Cuando el cuerpo cae, el alma se levanta, y cuando todo afuera parece detenerse, es porque algo dentro comienza a moverse. Después de aquel día en que se quebró, la mujer ya no pudo continuar con el mismo ritmo. Algo la obligó a mirar hacia adentro. Por primera vez, no buscó una solución en el exterior, ni en los consejos, ni en los deberes. Comenzó a hacer algo que jamás había practicado con honestidad: escucharse. Y no fue fácil. El Zen dice: mirar hacia adentro es el viaje más largo y más corto a la vez. Al principio, todo lo que halló fue ruido, culpa, cansancio, confusión, pero poco a poco, con cada silencio, algo más se dejaba ver. Comenzó a escribir lo que sentía, a caminar sin prisa, a quedarse quieta y sentir su respiración. Y en esa quietud aparecieron memorias, momentos no llorados, palabras tragadas, necesidades negadas. Comprendió que los síntomas que su cuerpo expresaba eran emociones sin nombre, dolores antiguos que habían aprendido a disfrazarse de rigidez y fatiga. No era débil por estar agotada, era humana por fin reconociendo su historia. Empezó a darse pequeños actos de presencia: una taza de té tomada sin apuro, una tarde sin agenda, una caricia al pecho cuando el corazón latía con miedo. Y descubrió que eso también era medicina.
que el cuerpo, al ser escuchado, empezaba a suavizarse, que el alma, cuando se siente recibida, deja de gritar. Su búsqueda no era hacia una cura milagrosa, era hacia una verdad sencilla. La paz comienza donde termina el abandono de una misma. Así, paso a paso, comenzó el arte sutil de volver así. El cuerpo, ese viejo compañero al que tanto tememos cuando duele y tampoco honramos cuando calla. Durante años ella lo había visto como un sirviente, útil mientras funcionaba, molesto cuando se quejaba. Pero en su camino hacia adentro empezó a verlo de otra forma, ya no como un enemigo, sino como un maestro. El Zen enseña: tu cuerpo es el templo, el altar y la enseñanza. No lo abandones. Y ella comprendió. Ese cansancio crónico no era flojera, era un grito de respeto. Ese dolor de cuello no era casual, era el peso de años de quedar bien. Ese insomnio no era castigo, era el alma que no encontraba reposo en la mentira de la autosuficiencia. Al abrirse al diálogo con su cuerpo, empezó a agradecerle. Le habló como a un viejo sabio que siempre había estado ahí, soportando el silencio de su indiferencia. Gracias por avisarme antes de que fuera tarde. Gracias por sostenerme cuando me olvidé de ti. Gracias por ser fiel a pesar de todo. Y entonces algo cambió. Ya no necesitaba curarse de inmediato. Necesitaba reconciliarse. Porque el cuerpo no quiere venganza, quiere equilibrio. No necesita perfección, sino presencia. Es un jardín que florece cuando se riega con ternura. Ella empezó a moverse con más cuidado, a descansar sin culpa, a comer con conciencia, a respirar más hondo. No desde el deber, sino desde el amor. No desde la urgencia, sino desde el respeto. Y poco a poco el cuerpo respondió. No con milagros, sino con señales suaves. Más ligereza, menos dolor, un suspiro más profundo al final del día. El cuerpo, al sentirse escuchado, dejó de gritar. Cuando el cuerpo se calma, el alma comienza a hablar con más suavidad. Ya no grita, ya no empuja, simplemente se revela. Ella lo sintió en una mañana cualquiera. El sol entraba por la ventana y por primera vez en mucho tiempo no sintió prisa. No había nada urgente, solo la vida latiendo despacio. El Zen dice: cuando se aquieta el barro, el agua se vuelve clara. Y así, en la quietud que había cultivado con tanto esmero, su alma emergió con palabras simples pero verdaderas. No vine a complacer, vine a expresarme. No necesito ser fuerte todo el tiempo, necesito ser honesta. Mi valor no está en lo que hago por otros, sino en cómo me habito a mí misma. Estas frases no venían de un libro, venían de ella, de una parte profunda que había estado esperando pacientemente ser escuchada. Ya no se trataba de sanar un síntoma, sino de vivir con integridad, de decir sí cuando es sí y no cuando es no, de crear espacio para el gozo, para el silencio, para la contemplación. Comprendió que el alma no busca que seas perfecta, solo quiere que seas auténtica. Y en esa autenticidad, su energía comenzó a regresar. No como una explosión, sino como una brisa tibia que acaricia la piel después de una larga tormenta. Porque cuando dejas de fingir que todo está bien, entonces todo comienza a estar en paz. El alma no necesita que la controles, solo que la escuches. Y ella por fin estaba escuchando. Volver a casa no siempre significa cruzar un umbral físico. A veces es un viaje interno, hacia el lugar donde siempre hemos habitado, pero que por miedo o costumbre habíamos abandonado. Ella entendió que sanar no es borrar el pasado ni ignorar las heridas. Sanar es reconocerlas, abrazarlas y permitir que el amor propio las transforme. El Zen nos recuerda: no busques la luz fuera,
si no has encendido la llama dentro. Ese camino de regreso fue lento, paciente, sin prisas. Cada paso, un acto de respeto hacia sí misma. Cada respiración, una ofrenda de perdón. Ya no hay urgencia en su andar, porque ahora sabe que la vida se despliega en su propio tiempo. Que las tormentas no duran para siempre, y que después de la lluvia siempre llega la calma. Su cuerpo, antes un campo de batalla, ahora es un jardín cultivado con ternura. Su alma, antes silenciada, ahora canta su verdad en susurros y silencios. Ella aprendió que escuchar el cuerpo es escuchar el alma. Que cuando dejamos de ignorar sus señales, abrimos la puerta a una existencia más plena y auténtica. Regresar a casa es, en esencia, regresar a uno mismo. Y en ese regreso, encontró la paz que tanto había buscado afuera, esperando descubrirla dentro. Porque el verdadero equilibrio no está en la ausencia de dolor, sino en la presencia consciente del amor y la aceptación. Así, su viaje continúa, no sin dificultades, pero con la certeza de que cada instante es una oportunidad para volver a empezar, para volver a casa. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen. Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.